Bueno, comenzamos la transmisión. Sean todos muy bienvenidos, muy buenas tardes. Les saludo aquí desde London, Ontario, Canadá. Muy contento, mis hermanos, de poder estar con ustedes. Aquí todos reunidos. Quiero pedirle a mis hermanos que se vayan conectando, que por favor vayan compartiendo la transmisión con los demás hermanos. Así es que vamos entonces a disponernos. Vamos a tener un mensaje muy bonito que el Señor pues me dio para hablarle a su pueblo, y espero que sea de mucho aliento, que sea de mucho aliento para el pueblo del Señor en esta prueba difícil que está atravesando la humanidad. Pero siempre está allí el Señor con palabras de aliento para nosotros. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Santiago. Vamos a ubicarnos en el capítulo 1 de Santiago, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Santiago, capítulo 1. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 12, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a orar. Padre eterno y glorioso, te damos honra en esta tarde, y estamos todos aquí reunidos, Señor, con el corazón delante de ti, sabiendo nuestra necesidad, sabiendo, maravilloso Dios, que solo en ti tenemos fuerzas, sabiduría, consuelo, protección, provisión. Tú eres un Dios suficiente, no tenemos que buscar otros recursos. Tú eres el único, Señor, el primero, y queremos darte honor, Señor, y humillarnos todos delante de ti. Y pedirte, Padre, que en esta tarde nos hables a todos, Señor. Háblanos. Espíritu Santo, muévete con poder en nuestras vidas, que podamos sentir fuertemente tu presencia, que podamos escuchar con claridad lo que hoy tú tienes que decirnos. Danos oídos para oír lo que tienes que decirnos, Señor Dios mío, y ayúdanos en este caminar. Te amamos. Yo, como tu siervo en este lugar, me humillo, me rindo ante ti, Señor, pidiendo tu dirección, pidiendo que me tomes para que pueda ser usado para tu gloria, para que tu pueblo y yo mismo seamos todos edificados en la fe genuina, en la fe verdadera, y alcanzar la medida de Jesucristo, llegar a ser como el Señor, que es nuestro anhelo, Señor. Gracias. Úsanos con poder, Señor, y ministranos en esta tarde preciosa. En Cristo Jesús te damos honor y gloria. Amén. Y amén. Bueno, bendito sea el Señor. Les saludo a todos los hermanos, les doy gracias a todos los que están allí colocando su saludo. Esta semana en el tiempo de oración el hermano César estaba dirigiéndola el día martes, y fue muy bonito que él decía que algo que pues es de una norma básica de educación es que cuando uno llega a un lugar uno saluda. Y él le pedía a la iglesia que por favor que saludaran. Asimismo, nosotros nos alegramos cuando cada una de las personas que se va conectando va saludando. Creo que es algo básico de educación. Uno entra a un lugar y saluda. Entonces, qué bonito que usted pueda ingresar aquí al servicio en línea y saludar. Es una norma básica, elemental de educación. Cuando alguien llega a la casa y no saluda, uno dice, wow, está bravo, ¿qué pasa? No me quiere ni ver. No, siempre que uno llega saluda. Entonces, gracias a mis hermanos que muy amablemente lo hacen, y también para los que no tienen aún la costumbre, pues qué bonito que vayan conectándose y vayan saludando. Vamos a hablar la palabra del Señor en esta tarde con un sentido bien importante, y continuamos con un tema que Dios nos dio. Dios me puso a hablar estas enseñanzas, una secuencia de enseñanzas para guiarnos acerca de la vida
en Cristo. Y el tema de estas enseñanzas es nueva vida en Cristo. Pero hoy estaremos hablando del propósito de la prueba. El propósito de la prueba es el tema de hoy, dentro de este gran tema que es la nueva vida en Cristo. Y vamos a entender por qué nos vienen pruebas. ¿Por qué tenemos que pasar por momentos difíciles si somos cristianos? ¿Por qué si ya Dios nos ha perdonado los pecados? ¿Y por qué si el Señor nos ha prometido vida eterna? ¿Por qué a veces nos va tan mal aquí en la tierra? ¿Por qué vienen diferentes circunstancias? ¿Por qué tenemos que batallar tanto aún con el diablo, con la carne? Bueno, diferentes cosas que suceden que lo hacen a uno pensar y meditar. Y que mucha gente se cuestiona si realmente Dios está con él o no. Entonces hoy vamos a estar estudiando qué dice la Biblia sobre las pruebas. ¿Qué dice la Biblia sobre las pruebas? El propósito. Porque es importante que usted comprenda esto. Hay un propósito en las pruebas. Hay un propósito en las pruebas. O sea, están diseñadas para que cumplan una función en la vida del creyente, de aquel que ahora camina con Dios. Y Santiago nos está dando una palabra muy linda, acerca de el futuro que nos espera a los que hemos creído en Jesucristo. El apóstol Santiago está animando a una iglesia atribulada. El apóstol Santiago escribe esta carta alrededor del año 64 después de Cristo. El apóstol Santiago es el líder de la iglesia en Jerusalén. Él es el medio hermano del Señor Jesús. Ha quedado al frente del ministerio en Jerusalén. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, el apóstol Santiago se levanta como alguien muy importante, porque están en el primer concilio de la iglesia debatiendo temas muy importantes acerca de los nuevos cristianos. No solamente los judíos que están viniendo a Cristo, sino ahora tenemos a los no judíos, o sea, los gentiles están viniendo también a Cristo. Y hay un debate acerca de si los primeros cristianos gentiles deben ingresar al judaísmo para entonces ahora sí pertenecer al cristianismo. Hay confusión. Se levanta el apóstol Pedro, da el testimonio de poder de cómo Dios lo usó para que el Espíritu Santo llegara a Cornelio y a su familia. Cornelio, un centurión romano, o sea, un no judío. También se levantan el apóstol Pablo, el apóstol Bernabé, se levantan y dan su testimonio de cómo Dios en Antioquía y a donde quiera que ellos van, a los gentiles, el Espíritu Santo se mueve con mucho poder, con milagros, con señales. Y ellos están en medio de toda esa discusión. Los judíos más tradicionales, cristianos, pero judíos más tradicionales, están aferrados a la ley de Moisés, aún a la circuncisión, y hay confusión. Y se levanta Santiago y da una palabra de parte del Espíritu Santo y dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, hermanos, y da el dictamen final de que en el cristianismo no debe haber una carga más que las cosas que son absolutamente necesarias, y es cumplir con la ley de Cristo, es vivir una vida guiada por el Espíritu Santo y abstenerse de cosas que nos contaminan, como la idolatría, como el pecado sexual, como los placeres mundanos. Entonces, Santiago juega un papel muy importante en ese primer concilio, que fue por allá en el año 48, y se levantó ya se vislumbró como uno de los líderes de la iglesia. Pero ya para el año 64 Santiago está al frente ya de la iglesia de Jerusalén. Sabemos que Pablo está haciendo su ministerio en todo el imperio romano. Sabemos que ya varios de los apóstoles han sido esparcidos también por el imperio romano. La iglesia cristiana ahora se encuentra en muchos países del mundo. Muchos cristianos han venido al Señor. Y Santiago comienza esta carta dándole aliento a la gente que se encuentra atribulada. Gente judía y no judía que se encuentra con problemas familiares, los están persiguiendo por su fe, problemas con el gobierno, problemas con el imperio romano, porque Roma está persiguiéndolos por su fe,
problemas económicos, porque muchos han tenido que dejar sus propiedades, sus bienes y huir por sus vidas. Están atravesando problemas de todo tipo. Y Santiago comienza con una bienaventuranza, o sea, diciendo: el camino del creyente va a ser prosperado y llegará al fin si logra resistir la tentación. Pero tentación, la palabra que se emplea acá, no es una tentación en cuanto a una seducción hacia el mal, sino es más bien como una prueba, que si se afronta de la manera correcta, será una prueba beneficiosa para el creyente. Por tanto, Santiago nos anima, el Espíritu Santo, a través de esta escritura que inspiró y que habló a través de Santiago el apóstol, nos anima a poner nuestros ojos en la meta, no en las circunstancias pasajeras, no en los obstáculos, no en lo que hoy nosotros tengamos que atravesar, sino cuál es nuestra meta. Y miren, hoy en día están muy de moda la misión y la visión empresarial. No en lo que hoy nosotros tengamos que atravesar, sino cuál es... Perdón, que se disparó esto. Muy bien. Hoy el mundo nos enseña sobre la misión y la visión empresarial, y muchos de los que hemos ido a entrevistas de trabajo, durante la entrevista se nos ha preguntado: bueno, ¿y usted dónde se ve en 5 años? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus proyectos de vida? Y eso lo hacen preguntando como para ver si uno es una persona estable, si uno es una persona responsable, comprometida. Eso es lo que mira un empleador a la hora de dar un trabajo, si uno es alguien comprometido con sus propios sueños y anhelos, o si uno hace las cosas porque sí. Entonces, cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, hemos entendido que el final de todas las cosas que nosotros atravesemos es en el cielo. Que esa es nuestra meta, la meta es el cielo. La meta es llegar al reino de los cielos, donde dice la palabra que todas las cosas serán hechas nuevas. Todo allí es nuevo, no habrá lágrima, no habrá tristeza ni necesidad. Allí es un lugar de paz, un lugar de luz absoluta, un lugar de reposo, de descanso. La Biblia nos habla que es como el entrar en el año sabático de Dios. Eso es más o menos como la salvación, y eso es el año sabático. El paraíso, donde todos nos reposamos en familia, nos sentamos a contemplar la hermosura de Dios, donde vamos a disfrutar para siempre lo que Dios ha preparado para nosotros. Y eso es a lo que Santiago desde este primer capítulo, desde estas primeras palabras, está alentando a la iglesia. Está diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Varón no únicamente del hombre, sino está refiriéndose al creyente, hombre o mujer. Dice que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Y la palabra prueba allí es una palabra muy importante, que es la que hoy vamos nosotros a estudiar. Entonces, dése cuenta que la misión como cristianos, la visión como cristianos, la meta como cristianos es el cielo, mis hermanos. No tenemos otra, el cielo. Y aquí en el estudio de la palabra prueba, vamos a mirar unos versículos anteriores para darnos cuenta del contexto en el cual Santiago está tratando de animar a la gente para que no desista ante las situaciones adversas, para que no se rinda, para que entienda que hay promesas muy grandes, porque Dios nos ha llenado de promesas maravillosas y que cada momento difícil lo tenemos que afrontar a la manera de Dios y nos beneficiará. Entonces vamos a empezar en el estudio. Vamos a estudiar entonces esta palabra. Vamos a estudiar esta palabra, que es la palabra prueba. Aquí en este versículo, en el versículo 12, al igual que en el versículo 3, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando nos está hablando de la prueba de la fe, nos está comenzando a dar un ejemplo de que para encontrar que algo es genuino, tiene que pasar un control de calidad, un examen riguroso.
Yo recuerdo años atrás, cuando yo trabajaba como diseñador de áreas comerciales, de restaurantes, de almacenes de cadena, recuerdo que mucha gente le tenía miedo al control de calidad de un manager de McDonald's, porque este manager era un hombre de 1,90 m que pesaba alrededor de 120 kilos, y la prueba de calidad que él le hacía a las sillas, a los counters, a los muebles que se instalaban en los almacenes de McDonald's, él como manager aprovechaba su tamaño y su peso para probar la calidad, la resistencia de los muebles antes de abrir al público. Entonces, si nosotros éramos los constructores, los proveedores de esos muebles y le instalábamos el almacén, este hombre llegaba y se paraba en las mesas y les hacía fuerza. Este hombre se apoyaba, se sentaba en los counters, los movía con fuerza y pues era un hombre grande, corpulento. Entonces se le tenía temor a la prueba de calidad que él le hacía a los muebles, a todo el diseño de la tienda, porque si no estaba bien construido, si había alguna falla, si había algo defectuoso, se iba a romper en los ojos de ese hombre. Y el hombre tenía el carácter y la autoridad para decir: no voy más con esta empresa, o no pago estos muebles, o me los cambian y cambio de proveedor, y perdía uno un gran contrato. Entonces, pudiera uno tomar que lo que está haciendo ese hombre es incorrecto. ¿Cómo se atreve a golpear lo que yo acabo de construir? ¿Cómo se atreve a dudar de mis palabras? Pero me doy cuenta que lo que está haciendo ese hombre es lo correcto, porque al él someter, antes de abrir la tienda, al someterla a una prueba de resistencia tan fuerte, o un quality control, lo que hablaríamos acá, un control de calidad, al él someter eso a esa prueba de resistencia, entonces se daría cuenta si el material que él compró es bueno o es malo. En ese sentido es que Santiago nos está hablando hoy este mensaje. En ese sentido es que Dios permite que venga la prueba. La prueba es simplemente una comprobación de que lo que hemos creído es verdad, está realmente afirmado en nuestro corazón. Hay un problema con el hombre, y es que el hombre es muy emocional. El hombre es fácilmente sugestionable. Entonces usted puede sugestionar a una persona y convencerla con muchas palabras. Y la persona dice: wow, sí, yo sí creo, yo estoy ahí. Pero si usted no prueba la veracidad de las palabras, de la confesión de fe de esa persona, pues ¿cómo va usted a saber si realmente la persona ha creído o no? Y eso es lo que hace Dios cuando permite momentos difíciles en nuestra vida. Entonces, la palabra que está utilizando allí en el versículo 2, mire cómo nos dirige a que la prueba no es algo dañino para el creyente, sino al contrario, es algo benéfico. Y yo espero que usted lo diga allá en casa: la prueba me beneficia, la prueba me ayuda, la prueba de mi fe. Y dice aquí en el versículo 2, fíjese que apenas es la introducción de la carta, o sea, imagínese el contexto en el cual Santiago está escribiendo esta carta. Imagínese lo que la iglesia primitiva está viviendo para que el Espíritu Santo le diga al apóstol Santiago: escríbale a los creyentes y dígales: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, tener felicidad. La felicidad, o lo que está aquí diciéndonos el Espíritu Santo, es en lugar de usted afligirse, en lugar de usted desanimarse y dejarse derrumbar en sus emociones y sentimientos, tome fuerza, porque le voy a dar palabras de valor para vencer los peligros, para superar las adversidades. Porque tienen que venir las adversidades, tienen que venir los momentos de aflicción, los momentos difíciles tienen que venir. Pero ahí va a estar siempre el Espíritu Santo animándonos y guiándonos cómo nosotros debemos caminar con Él, cómo nosotros debemos superar todos estos obstáculos que nos presenta la vida cristiana. Entonces,
está diciendo que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. La palabra que utiliza allí para diversas pruebas es la palabra peirasmois, poikilois. Y la palabra poikolois, que es la palabra que utiliza aquí para pruebas, es una palabra que utilizó también el Señor Jesucristo. Si usted abre por favor en Juan 16:33, mire cuál es el lenguaje de Dios hacia nosotros los creyentes y cómo nos aterriza que en este mundo van a haber diversas pruebas, momentos de aflicción, momentos difíciles, pero que sobre cualquier cosa que pase en esta tierra debemos tener confianza, seguridad, paz en que Dios está con nosotros, en que Dios nos va a dar la salida, en que Dios nos va a mostrar cómo nosotros podremos seguir adelante si creemos en Él, si confiamos en Él, si hacemos las cosas a la manera de Él. Y en Juan 16:33 Jesús utiliza esta misma palabra poikilois, que es la palabra prueba, pero Jesús la utiliza allí para la palabra aflicción. Y es una palabra que, mire lo que dice Jesús en Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dese cuenta que el discurso, el mensaje que se proclama a través de la palabra de Dios debe ser un mensaje que traiga paz a aquel que confía en Dios. Debe ser un mensaje que traiga convicción, fuerzas nuevas, entendimiento, que usted se pueda afirmar sobre una base muy sólida. Esa base sólida es la roca que es Cristo. Sus palabras se cumplirán. Dijo también el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cada palabra que Él ha hablado se va a cumplir, y lo que Él ha prometido en nosotros va a pasar. Lo que necesitamos es confiar en esas palabras y tener la paz, tener la tranquilidad, no perder el gozo. ¿Qué es el gozo? Esa confianza, esa alegría de saber que Él está en control, que Él me escogió, que Él me llamó, que Él me salvó, que Él tiene un plan, un propósito para mi vida y que Él lo cumplirá. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y son palabras que yo debo abrazar, no puedo soltar esas palabras. Porque es lo que Jesús está diciendo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego dice el Señor de la confirmación de su verdad, de lo que su palabra trae a mi vida, nos lanza a la realidad que tenemos que vivir. Y dice el Señor en el complemento del versículo: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis, y va a encontrar usted la palabra allá, Thlipsin, que es una palabra que encontramos también utilizada por el apóstol Pablo, y le voy a dar el texto en Hechos 14:22. Hechos 14:22. Esa palabra Thlipsin, que es una palabra muy relacionada con la palabra poikilois, palabras para prueba, para aflicción. Esas palabras que en el mundo representarían un peligro a la estabilidad, a la seguridad, a la paz de la persona, a la confianza de la persona. Esas palabras que para el mundo no son agradables, para el cristiano son palabras preciosas, porque nos hacen confiar en Dios. Nos hacen entender que debemos tener valor frente al peligro. Según de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Entonces el cristiano no debe ver la prueba como el final de su caminar. El cristiano no puede ver una prueba como el resultado del enojo y de la ira de Dios. Entonces Dios está tan disgustado que lo va a destruir y ya no quiere más. No, el cristiano que cree en las palabras que Dios le ha hablado una y otra vez, viene a esas palabras, las lee, las medita, las guarda en su corazón y aprende a afrontar los peligros, a afrontar las adversidades con Dios a su lado, a la manera de Dios, con confianza.
recordando una y otra vez, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, las promesas del Señor están sobre mi vida, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si yo veo esas promesas para una situación familiar, pues hombre, hay suficiente recurso en la Escritura para decirme que puedo confiar que Dios va a obrar salvación en mi familia. Claro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Herencia de Jehová son los hijos. Bueno, hay suficiente material que Dios nos dio para que nosotros tengamos el valor para enfrentar el momento difícil en la familia. En la esposa, en el esposo, en los hijos, en los padres, con los hermanos. Hay palabras, promesas que nos van a ayudar a enfrentar con valor el peligro, el momento difícil. Y eso es lo que Dios nos quiere hoy hablar. Es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Hay un propósito en cada situación difícil. Y ese propósito, si usted examina realmente lo que Dios hasta ahora ha hecho con usted, el propósito que uno puede ver como global de por qué vienen esas situaciones a nuestra vida, es para que nos acerquemos más a Dios. Es para que lo conozcamos como nuestro protector, como nuestro Padre, como nuestro amigo, como nuestro hermano, como nuestro esposo, nuestra esposa. Esa confianza que tenemos en la esposa, los hombres, la debemos tener nosotros en Cristo. Esa seguridad que sienten las mujeres en su esposo, de que su esposo es el que las cuida, el que provee, esa seguridad la debemos tener en Cristo. Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege. Ese amor, ese afecto que sentimos por los hijos, esa felicidad que nos da ver a nuestros hijos, esa felicidad la debemos nosotros tener al ver a Cristo, al verlo en la palabra, al verlo en nuestra vida obrando. Él debe ser el centro de nuestra vida. Él debe ser el que controla nuestras emociones. Entonces, todas estas palabras son para que nosotros no nos dejemos descontrolar. Él tiene el control. Mire lo que dice, voy a ir allí rápidamente a Hechos 14, 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo está hablando. Son palabras de despedida del apóstol Pablo, sabiendo que él ya tiene que ir a Jerusalén y que va a enfrentar él ya los momentos terminales de su vida. Ya va a terminar el ministerio del apóstol Pablo. Y él comienza a despedirse de los creyentes de esta manera. Mire lo que dice el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Se da cuenta cuál es el lenguaje del Señor siempre? Que permanezcamos en la fe. ¿Qué es la fe? La palabra griega ahí para fe es la palabra pistis, que es confianza. Confianza, como cuando usted se sienta en un carro con la confianza de que el que va conduciendo tiene el control de la máquina y sabe que el camino y que va usted seguro. Con esa misma confianza usted se sienta en la vida cristiana a observar cómo Dios va abriendo puertas, cómo Dios va derribando los obstáculos, cómo Dios con su fe, con su perseverancia hasta a sus enemigos, Dios los va ubicando para que no le lleguen a usted a destruirlo. Y ahora veremos más adelante esos versículos. Entonces nos encontramos que la prueba no es algo terrible para el cristiano, al contrario, es la demostración de que Dios está trabajando en usted, de que Dios va a extraer algo maravilloso de su vida. Así lo tiene usted que ver. Suponga usted que usted compra un traje muy costoso. Y entonces usted compró este traje de un diseñador muy famoso. Este traje le costó muchísimo dinero, pero usted comienza a hacer la prueba de calidad de eso que usted compró. Y usted dice, si me sale mal, yo lo voy a la tienda y me tienen que devolver el dinero. Y usted con confianza comienza a hacer la prueba de calidad de ese traje que usted compró. Con confianza. Y al final de que usted probó el material, probó la resistencia, las costuras, todo, usted dice, wow, pagué y valió la pena eso que compré porque es de excelente calidad. Ese es usted. Dios lo diseñó a usted con propósitos eternos.
Dios cuando compara al creyente lo compara como con el oro. Ahorita lo vamos a leer también en el apóstol Pedro, que utiliza este mismo lenguaje de ánimo y de aliento. Entonces el oro, para alcanzar una calidad óptima, debe trabajarse, debe perfeccionarse, debe pulirse, debe probarse. Dice la palabra, si usted quiere anotar el versículo, allí en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 3, dice: el crisol para la plata, la hornaza para el oro. Vamos a leerlo. Cómo se prueba el oro, cómo se prueba la plata y cómo se prueba al hombre. Entonces nos da a nosotros la idea de que nosotros debemos ser probados, de que se debe demostrar que lo que somos es genuino. Proverbios 17, 3. Dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Es Dios el que prueba lo que hay en nuestro corazón. Por tanto, cuando después de una prueba, de una situación, usted se encuentra falto de algo, usted se encuentra que no estaba como usted creía que estaba, es algo maravilloso, porque cuando eso sale a la luz, lo hace a usted humilde, lo hace a usted reconocer su necesidad de Dios, lo lleva a usted a buscar un cambio. Mucha gente no busca el cambio porque no se ha dado cuenta la mala calidad de su vida. La vida que está viviendo es pésima, es terrible, pero la persona está inconsciente, está ciega, no se da cuenta que lo que está haciendo lo va a llevar a un camino de destrucción. Pero cuando uno se da cuenta hacia dónde lo dirige eso que uno está haciendo y que uno va a perder todo y que le va a ir muy mal, uno reacciona y dice: no, yo necesito hacer algo, busco un cambio. Y ese cambio en la Biblia se llama arrepentimiento, cambio de dirección, dirigirme hacia Dios. Entonces dése cuenta que cualquier advertencia en el camino nos sirve para que pongamos nuestros ojos donde deben estar, en el Señor. Dice la palabra en Hebreos 12:2, en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Allí deben estar puestos nuestros ojos. Entonces allí, regresando a Hechos 14:22, el apóstol Pablo dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario, o sea, es mandatorio, es requerimiento, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y la palabra tribulación allí fue la misma palabra que utilizó el Señor Jesucristo, que es la palabra thlipsin en griego, thlipsin, T-H-L-I-P-S-I-N, thlipsin en griego, aflicción o tribulación. Y Pablo está exhortando a la iglesia, un mensaje que no mucha gente quiere hoy escuchar, porque hoy la gente lo que quiere escuchar es que le va a ir bien. La persona está quebrada y le dicen: venga Dios, que Dios lo va a hacer millonario. Pues la persona lo perdió todo y le dice: venga Dios, que Dios le va a restituir, y le dan los textos como el de Job y le dice: ¿cuánto perdió usted? No, se me quemó la casa, perdí el carro, perdí la familia. No, mire lo de Job. Con esa promesa de Job, Dios le va a dar a usted 10 casas, Dios le va a dar a usted 50 carros y 20 mujeres. ¿Y cuánta gente viene engañada a ese falso evangelio? Dios puede permitir realmente que un desastre sea lo que haga que nosotros pongamos los ojos en el Señor y nos salvemos. Pero hay personas que el dinero los enloqueció, el dinero los encegueció, y Dios debe quitarles el dinero para que sin dinero esa persona pueda ser tratada, pueda ser humilde, esa persona pueda comprender que no era wow, la maravilla que pensaba, sino que la persona necesita estar en un estándar normal, a la altura de todos los demás, sin creerse más. De hecho, eso es el orgullo, creerse algo que uno no es. ¿Y qué es la humildad? Aceptar lo que yo soy, reconocer lo que soy. Por eso Dios permite diferentes tratos en la gente. Yo me asombro como muchos cristianos hoy solo hablan de sus glorias pasadas. Hoy en día no tienen un peso en el bolsillo, hoy en día no tienen absolutamente nada, pero solo hablan de lo que tenían una vez en el mundo. Y es que yo tuve, yo hice, yo fui. Y uno dice: Dios mío, ¿se ufana de eso? O sea, ¿se gloría de algo que tuvo sin Dios,
que lo hizo fue orgulloso y cree que porque fue eso fue mejor persona? No, mis hermanos. La mayor riqueza que hoy un ser humano puede tener es a Cristo viviendo en su corazón, al Espíritu de Dios, transformando esa vida cada día más a la imagen de Jesús. ¿Y Jesús qué fue? ¿Un rey glorioso? ¿Un rey lleno de riquezas y de abundancia y el filósofo más sabio? O sea, Jesús llegó a Jerusalén a decir, ¿ustedes escucharon de la sabiduría de Salomón? No han escuchado nada, mis palabras los van a volver a ustedes pedazos. ¿Ese fue Jesús? No, Jesús dijo en Mateo 10:28, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El orgullo me hace cargar, el orgullo me monta a mí en esferas que no soy y me hace estrellar porque cuando me doy cuenta de la realidad, yo no era todo eso que yo me creía. Pero la humildad me abre puertas. La Biblia dice en el libro de Proverbios también, antes del quebrantamiento viene el orgullo y antes de la caída, la altivez de espíritu. No, mis hermanos, el orgullo, la altivez, eso van a ser cosas dañinas en nuestra vida. Pero la humildad, la mansedumbre, el estar yo siempre dispuesto, que me tiene Dios que corregir. Bueno, gloria al Señor, corrígeme. ¿Y a quién va a usar Dios? ¿A los ángeles? Dios va a venir Jesús mismo a decirme, mira hijo, es esto y esto. No, mis hermanos, Jesús va a usar a sus pastores, Jesús va a usar a nuestras autoridades espirituales, Jesús va a usar a tu papá, jovencito que estás allí, Jesús va a usar a tu mamá. Iglesia amada, Dios va a usar a los pastores para corregir aquello que está chueco y torcido. Hay gente que está esperando que baje Jesús mismo en persona a decirle, deja esto, apártate de eso. Hermanos, cuando uno apenas está empezando a caminar en Cristo, cuando uno apenas está comenzando a entregar realmente la voluntad de uno y a comenzar a medio hacer las cosas que a Dios le agradan, ¿cómo vamos a esperar que Cristo venga a trabajar en nosotros si ni siquiera nuestra confianza en Él está completa, si ni siquiera nos hemos rendido enteramente a Él? Pero hay orgullo en el corazón. Y el orgullo en medio de una prueba es un peligro, va a detonar algo terrible. Y esto es necesario que yo se lo hable también. Mire, vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. Para que sigamos entendiendo lo que estas palabras en su idioma original nos quieren decir realmente, hacia dónde Dios nos quiere dirigir con las pruebas. Con las pruebas. Y la palabra prueba también usted la puede definir con la palabra intentar. Intentar. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, dése cuenta con qué material nos está comparando Dios a nosotros, con el oro. Y nos está diciendo, al oro el fuego lo único que hace es purificarlo. Y me puse a investigar lo que significaba probar el oro con el crisol. Y hay varios métodos para probar si un oro es bueno y hay varios métodos para refinar el oro, porque muchas veces el oro tiene impurezas. Pero entonces para refinarlo, para que quede un oro muy puro, una de esas formas es con un crisol. Y el crisol es un recipiente de grafito. Y ese recipiente de grafito, allí se depositan las joyas de oro o los gránulos de oro, lo que sea que usted cree que es oro y que lo quiere probar o lo quiere purificar, se depositan dentro de ese recipiente. Perdón la redundancia, se ponen dentro de ese recipiente de grafito y se le pone en una llama directa, bien sea con un soplete, bien sea dentro de un horno, pero se le pone un fuego muy alto hasta que el oro se derrita completamente. Entonces el oro se derrite, queda en estado líquido y las impurezas suben a la superficie. Suben a la superficie, forman como una nata, como una costra, la cual el joyero retira porque es basura. Y Dios nos está diciendo que es necesario, lo que dice aquí el apóstol Pedro, que nuestra fe sea puesta a prueba.
O sea, es necesario que usted y yo entremos en un recipiente, ese recipiente es Cristo, y que nos ponga un fuego directo, o sea, Cristo, por eso dice también la palabra en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, nosotros estamos puestos en Cristo, es ese recipiente que nada lo funde, que nada lo destruye. Estamos metidos ahí, nosotros somos el oro, pero estamos con imperfecciones, con impurezas, pero ya estamos en ese recipiente. Viene el fuego, viene lo difícil, viene la persecución, viene la crisis familiar, viene la enfermedad, viene la caída económica, viene la situación que venga, la opresión espiritual, viene el brujo, viene el satánico, lo que sea que venga de momento difícil, pero usted y yo estamos en el crisol, en el contenedor que no se va a destruir, que es Cristo. Y esa prueba, ese dolor, lo que sea que venga, nos hace a nosotros más limpios. ¿Por qué? Porque lo que sube en la superficie, el mismo joyero lo va quitando y lo va botando. Entonces, en medio de la prueba nos salió mal carácter. El Señor comienza a quitar ese mal carácter. En medio de la prueba nos salió desconfianza, nos salió incredulidad. Y el Señor dice, pero ¿por qué dudas si estás en mis manos? Estás en mis manos, yo te tengo, dice el Señor. ¿Por qué dudas tanto? ¿Por qué te sientes solo? ¿Por qué te sientes abandonado si yo estoy aquí contigo? Entonces fíjese que toda esa impureza empieza a salir a la superficie y Él mismo, que es el que nos metió en el crisol, que es el que está interesado en nuestro crecimiento espiritual, que es el que está interesado en que nosotros vayamos cada día más hacia su carácter, hacia su perfección, Él mismo nos limpia, nos quita, nos corrige, nos endereza. Y cuando usted viene a ver el contenido que está dentro de ese grafito, es un contenido puro, limpio. Limpio. Y usted sale de la prueba y usted dice, ¿qué Dios tan grande tengo? ¿Cómo me permitió pasar por todo esto? Pero Él mismo me dio la salida. Y comienza usted a glorificar a Dios, su amor por Dios se enciende, su fe crece muchísimo porque usted dice, Dios me sacó de esto, ¿qué no va a hacer conmigo? ¿Qué no va a hacer conmigo? Por eso es necesaria que la fe sea probada, y dice aquí el apóstol, como con el fuego. Este texto está en concordancia con un texto en Primera de Corintios. Vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Y yo se lo voy a leer, puse aquí entre mis notas leerlo en la traducción al lenguaje actual, porque lo leí en esa traducción y me gustó mucho. Primera de Corintios capítulo 3, vamos a leer del versículo 9 hasta el 14, pero si usted no tiene la traducción al lenguaje actual, entonces le pido que me escuche. Primera de Corintios 3, 9 al 14. Apolo y yo somos servidores de Dios, y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Dios por su bondad me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio, y yo, como buen arquitecto, puse una base firme. Les di la buena noticia de Jesucristo. Luego otros construyeron sobre esa base, pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. A partir de esa base podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba del fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. Y el siguiente versículo dice, ¿acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Y ustedes son templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. No se engañen a ustedes mismos.
Entonces, dése cuenta, mi amado hermano, que aquí el apóstol Pablo nos está enseñando lo que es el crecimiento en la vida espiritual. Y nos está diciendo que una vez escuchamos las buenas noticias de Jesucristo, o sea, una vez escuchamos el Evangelio, una vez entendimos que por nuestro pecado íbamos al infierno, pero que en lugar de Dios darnos justicia correcta por nuestro pecado, lo que nos dio fue misericordia. Y que al anunciarnos que su Hijo había muerto en la cruz para perdonar nuestros pecados, nosotros creímos en Dios. Entonces Dios, en vez de castigarnos con el infierno, nos dio la promesa de la vida eterna. Nos pone ahora en un camino de salvación, en un camino que terminará en el cielo. Y no solo eso, estábamos huérfanos, estábamos perdidos en el mundo, ahora tenemos un Padre celestial. Estábamos condenados porque éramos culpables por el pecado, pero ahora nos declara justos delante de Él. Y Dios se agrada de aquellos que le creemos. Dios se agrada cuando una persona escucha las buenas noticias de Jesucristo y dice: yo quiero creer, yo voy a poner mi confianza en ese Jesús. Yo voy a poner mi confianza, yo voy a leer la Biblia, yo voy a poner por obra eso que dice la Biblia. Yo voy a empezar a estudiar la Biblia. Yo me voy a poner bajo la autoridad de un pastor. Yo me voy a congregar en una iglesia. Esa va a ser mi único lugar donde yo me congregaré el resto de mi vida. Esa va a ser mi familia. Ese va a ser el lugar donde Dios me va a preparar y donde Dios me va a usar. Cuando una persona pone estos fundamentos, dice entonces aquí el apóstol que ya el fundamento es Cristo, no hay otro. Pero que la persona empieza a construir un edificio y que para ese edificio utilizará 3 materiales que resisten el fuego, que son el oro, la plata y las piedras preciosas. Esos 3 materiales resisten el fuego. De hecho, esos 3 materiales con el fuego se perfeccionan. ¿Qué significa? Que cuando usted construye en Dios, a partir de que usted creyó en Él, pero que ya es consciente de que en este mundo va a tener aflicciones, de que en este mundo van a venir momentos difíciles, van a venir todo tipo de adversidades, pero que por su confianza en Dios, usted ya está en sus manos, usted está bajo el control de Dios, usted comienza a obedecer lo que dice la Biblia. Entonces, le pongo un ejemplo, se le levantó una situación con enemigos. Usted está bajo el fuego de esa prueba de que unos enemigos le quieren acabar a usted su vida. Y lo quieren robar, lo quieren desprestigiar, mejor dicho, lo quieren acabar. Ya usted está en Cristo. Ese fuego, esa prueba no lo va a destruir. Ahora usted debe atravesar esa prueba a la manera de Cristo. ¿Cuál es la manera de Cristo? ¿Qué hay que hacer con los enemigos? Orar por ellos, perdonarlos y pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos. Y dejar que Dios se encargue. Dios se va a encargar. La palabra de Dios dice: no os venguéis por vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, pues escrito está: yo haré el pago, mía es la venganza, dice el Señor. Déjele sus enemigos al Señor y usted descanse. Que están hablando, que están diciendo, no se afane, no se afane. Que le vino una prueba familiar. Entonces, y en este sentido hay algo que yo necesito hoy a hablarle de parte de Dios al pueblo. Miren, hoy hay mucha hipocresía. Hoy hay mucha hipocresía. Hablo de la iglesia, no estoy hablando del mundo, hablo de la iglesia. Hoy hay mucha hipocresía y mucha religiosidad. Y hay gente que se cree muy bien delante de todos los demás. Hay gente que porque tiene un hogar aparentemente bueno y porque trabaja y todo, se cree ya buena. Y un pecadito, una cosita que tenga otro lo ve, terrible, terrible, eso es pero espantoso. Hoy en los medios sociales se hace una guerra muy fuerte contra la comunidad LGBTI, los LGBT. Y se les hace una persecución espantosa. Y entonces si alguien resultó gay, si alguien resultó homosexual, es el peor pecador del mundo. A ese yo no le tengo que predicar el evangelio, ese está totalmente perdido. Yo le voy a contar un caso que realmente el Señor me puso que lo contara, porque es un testimonio que mi esposa y yo tuvimos. Hace varios años nos invitaron a predicar a otro país, y cuando llegamos a ese otro país, una familia muy atenta nos recibió. Y entonces esta familia servía en su iglesia y estaban estudiando el seminario bíblico y teológico, y era gente súper generosa, era gente increíble, muy queridos ellos.
Entonces ya en confianza, el hombre se me acercó y me dijo, pastor, yo necesito que me ayude. El hijo de mi hermana, mi sobrino, parece que es gay. Pobre muchacho, usted lo va a conocer, eso es una loca. Es una loca y no, pobre muchacho, eso da hasta pena llevarlo a la iglesia, eso no. Entonces me habló tan mal del muchacho que pues obviamente uno se hace una idea. Cuando llegué y conocí un jovencito de unos 18 años, 17 años creo que tenía, un jovencito, me produjo una ternura y una compasión en mi corazón que yo no sabía por qué, pero yo le cogí cariño. O sea, al monstruo que me habían montado, que yo le cogí cariño a ese muchacho. Comencé a hablar con él y sí, claro, el muchacho tenía unas tendencias muy fuertes. Fuimos a comer a un lugar, el mesero del lugar era gay, y entonces este muchachito del que estamos hablando pasaba y lo miraba hacia el mesero, y claro, por supuesto que tenía una inclinación muy fuerte hacia el homosexualismo. Pero yo no hice un juicio apresurado, le creí lo que Dios puso en mi corazón y empecé más bien como a tratarlo con misericordia y con compasión. Tuve la oportunidad de hablar con la mamá de ese muchacho. Ella me dijo, pastor, lo que pasa es que... Ella no sabía que su hermano me había contado ya antes. Ella me dijo, lo que pasa es que yo soy una mujer separada, mi esposo me abandonó, tuvimos varios hijos, este es el menor, pero desde chiquito mi esposo lo trató muy mal. Mi esposo, yo no sé qué tuvo con este niño, pero lo odiaba, lo detestaba. Y el niño creció con una rabia hacia su papá impresionante. Y pues sí, ahorita está con esa inclinación, pero pues es mi hijo, es mi hijo. Tuve la oportunidad esa misma noche de orar en esa iglesia, de predicar en esa iglesia, de ministrar al niño, y sentí mucho amor de Dios hacia ese muchacho. De hecho, cuando hice el llamado al altar para arrepentimiento y un cambio de vida y una sanidad en el corazón, fue de los primeros que pasó ese jovencito. Aquel religiosazo que me había dicho las cosas y todo, el tipo no pasó al altar a pedir oración y eso. El tipo allá se quedó. Gente que después que Dios sacó a la luz, la esposa le decía a mi esposa, ayúdeme, yo tengo unas batallas en el matrimonio terribles. Este tipo ahora a toda hora quiere estar pegada a mí, encima mío. Es un tipo ahí terrible, es un carácter espantoso. O sea, el santo que me había mostrado al niño un monstruo y todo, él era el monstruo, era totalmente diferente las cosas. Y nosotros juzgamos realmente con ligereza. No hagamos eso, hermanos. Todos los pecados son iguales de graves delante de Dios. Bueno, no todos tendrán la misma sentencia, la misma intensidad de castigo, no lo tendrán. Pero sí, cualquier pecado nos condena y nos aparta de Dios. Nos aparta de Dios. Romanos 6:23 lo dice, la paga del pecado es la muerte. Santiago también nos lo dice, el que quebranta un mandamiento de la ley se hace culpable de toda la ley. Pecado es pecado, mis hermanos, pero a veces nos fijamos más en unos y los hacemos más graves que otros. Si usted revisa conmigo, vayamos rápidamente a eso, y tenía que hacer esto en obediencia a lo que Dios me puso. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, mucha gente se ha ensañado, 1 Corintios 6, 9 y 10, mucha gente se ha ensañado con este versículo para caerle a la comunidad homosexual, a los gays. Y hermanos, perdónenme, pero estos no son los únicos pecados que yo leo en esta lista. Dice el versículo 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué nos centramos en la atención únicamente en los homosexuales allí? No son los primeros que se nombran. Los primeros que se nombran son los injustos. Y si nos ponemos a revisar nuestra vida, ¿cuántas injusticias comete el pueblo cristiano? Muchísimas, hermano. Yo conozco gente que tiene negocios y que emplea a la gente y les paga re mal. Y son pero súper explotadores y terribles. Y dicen que son cristianos, injustos. Yo conozco también gente que está más a favor de un hijo que del otro, tienen preferencias, tienen injusticias, tienen una cantidad de tratos terribles en sus vidas,
Pero también dice aquí que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Es el segundo que nombra. No es a los gays, es a los fornicarios. ¿Y qué es fornicación? Bueno, la palabra fornicación en griego es la palabra porneia, que significa un deseo sexual incontrolado o un desorden en las áreas sexuales. La fornicación son las relaciones sexuales antes del matrimonio. Viene la mamá y se escandaliza porque el joven es amanerado, porque su hijo tiene esas tendencias, pero no se escandaliza que otro de sus hijos está en relaciones sexuales con su novia. ¿O cuántas jovencitas tienen relaciones sexuales con el novio y la familia lo ve como si nada? Como si nada. No, pues es el novio y es la vida que lleva ella. Fornicarios que no entrarán al reino de los cielos. Entonces yo veo mucha falsedad en el cristianismo, mucha hipocresía, se enfocan mucho en el pecado de una persona y con eso lo hacen gigante. ¿Cuántos hombres están hoy en masturbación? ¿Cuántos hombres hoy están en pornografía en medio de nuestras iglesias? En medio de nuestras iglesias. Están con pecados sexuales, pero eso no lo ven grave. Ahora yo le digo, ¿cuántos el tercer título que dice ahí son los idólatras? ¿Cuántos acá tienen idolatría por su hijo, por su hija? ¿Cuántos aquí son avaros, que también está ahí? Avaros están ahí. ¿Cuántos aquí son ladrones? ¿Cuánta gente le roba al gobierno? ¿Cuánta gente le roba al gobierno? En los taxis miran a ver la forma de hacer una trampa o la otra y le roban al gobierno. ¿Y son ladrones? ¿Cuánta gente que uno contrata y le hacen algo mal? Los robaron. Los robaron. Y siguen diciendo que son cristianos y miran atentamente el defectico de una persona y se les parece terrible, pero no se dan cuenta que estas listas de la Biblia mencionan, entre otros pecados, mencionan esos. Habla aquí de los borrachos. ¿Los borrachos? Sí, yo conozco mucho cristiano que le encanta la cerveza. Le encanta. Los maldicientes. Los maldicientes. Yo conozco cristianos que se les salen las groserías. Sí, claro, pero como ya son cristianos es un madrazo santo. Están los estafadores, vuelvo y hablo otra vez, las personas tramposas, hermano, y especialmente cuando uno hace negocios, cuando uno contrata, cuando uno provee un servicio, uno tiene que hacer las cosas bien, hermanos. Pues fíjese, todas estas listas que están acá, dice, no heredarán el reino de Dios. Entonces, dése cuenta, regresando al tema que hoy el Señor nos está hablando del propósito de las pruebas, dése cuenta que una situación difícil en nuestra vida nos lleva a mostrar lo que verdaderamente somos. Y si nosotros hemos decidido construir el edificio que es la vida cristiana, o sea, nuestro edificio es la vida cristiana, si hemos creído en Cristo y comenzamos a echar pisos hacia arriba, ¿qué significa? Que el material, tenemos 6 opciones para escoger. Pero 3 de esos materiales que escojamos pueden resistir el fuego, o sea, el oro, la plata y las piedras preciosas. Todos estos 3 elementos son elementos que están en el cielo, elementos que Dios utilizó para la construcción del templo. Pero los otros elementos son elementos aquí terrenales. ¿Qué significa? Cuando usted prefiere llevar a su hijo al psicólogo que al pastor, pues hermano, y usted dice que es cristiano, ¿y usted cree que el psicólogo le va a arreglar al muchacho antes que un pastor con la palabra de Dios? Pues eso es lo que usted está construyendo. Madera, heno o hojarasca. Y viene una prueba, viene una aflicción, el fuego quema el elemento. Por eso usted no se asombre cuando usted ve gente que estuvo un tiempo en la iglesia y ahora está en el mundo. Usted no se asombre que usted ve cristianos que saltan de iglesia en iglesia. No se asombre de esas cosas. Usted no se asombre cuando una persona sale de su congregación y entonces va para otras 6 meses y va a otra, salta 8 meses y en otra salta. Hermano, no se asombre de esas cosas. Eso debe pasar porque Jesús dijo que era necesario que creciera el trigo y la cizaña juntos, pero que al final de la siembra se separaría y se pondría el trigo en los lagares, el trigo se pondría en los depósitos y la cizaña se echaría al fuego, se quemaría. Entonces, dése cuenta cómo al final, no solo aquí en la tierra vamos a ser probados para ver qué somos realmente, si somos cristianos o no, sino que al final nadie va a engañar a Dios.
Nadie va a engañar a Dios. Por eso el apóstol, y bueno, es el lenguaje que el Señor está utilizando una y otra vez: no os engañéis, no erréis, no se equivoquen. Hermano, si usted está en un pecado, deje de mirar los pecados de los demás, concéntrese en ese pecado que usted tiene y arréglelo pronto con Dios. Luche, batalle contra ese pecado, siga adelante, perseverando hasta que el Señor lo haga completamente libre, pero no se ponga a arreglarle y a destruirle la vida a los demás cuando usted mismo tiene rabo de paja. Un rabo de paja y se acerca a la candela. Entonces, por eso nosotros necesitamos entender qué somos, qué somos. Y si yo comprendo que mi vida va a ser probada por Dios, que conoce mi mente y mi corazón, yo comienzo a caminar en rectitud, hermano. No que sea perfecto, pero cada vez que Dios me muestre un error, yo lo confieso, me humillo y me aparto. Y lucho hasta que eso ya no esté en mi vida. Claro, yo tengo gente que me acusa y me dice: ay, usted se cree bueno. No, yo no me creo bueno. Bueno, solo hay uno que es Dios. Pero cada vez que sale a la luz algo feo en mí, yo no lo escondo, hermano, yo lo confieso. Si le fallé a una persona, voy y le pido perdón, le digo: perdóneme, eso no está bien, y me arrepiento delante de Dios. Le digo: pequé contra ti, Señor, pequé contra esa persona, perdóname, Dios, y ayúdame, yo no quiero hacer esto más. Esa es la lucha del cristiano y ese es el camino que Dios quiere que nosotros sigamos y que no nos cansemos de hacer el bien. Eso está en Gálatas capítulo 6. No nos cansemos de hacer el bien. Sigamos hasta el final. El Señor nos ha prometido la corona de vida a los que soportemos la prueba, a los que resistamos la tentación. Nos ha prometido la corona de vida. Pero si a usted le llegó la plata y con la plata ya se enloqueció y ya no necesita orar, ya no necesita leer la Biblia, ya, porque ya lo tiene todo, hermano, usted entra en ese grupo de los avaros, de los idólatras, de los codiciosos. Y dice la Biblia, no yo, la Biblia, que no entrarán al reino de los cielos. Entonces, amada iglesia, es necesario realmente nosotros examinar nuestras vidas. Y Dios permite cada situación, porque Él sabe que podemos dar. Y cuando Él ve que estamos medio mugrosos, que estamos medio cochinos con cosas, pues hermano, venga otra vez al baño. ¿Cuál es ese baño? Puede ser un baño con la sangre de Cristo, nos ministra y wow, nos llena con su gloria y nos saca como nuevos. O puede ser un baño con fuego. Y el fuego, la prueba, la dificultad, pues nos aflige por un ratico, se nos hace difícil, pero al final nos damos cuenta que Dios es sabio y Él entiende por qué lo necesitamos. Confiemos en el Señor, mis amados hermanos. Y si usted, papá que me está escuchando, tiene problemas con sus hijos, pídale a Dios la sabiduría. Santiago lo dice aquí también. Si alguno está falto de sabiduría, pídala y le será dada en abundancia. Pero la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de Dios. Y hace poco escuché una persona le pedía el consejo al pastor y le decía: ¿qué hago con mi sobrino? Porque pues era una persona preocupada por su sobrino. Le decía al pastor: mi sobrino, no voy a dar el nombre, pero mi sobrino, le estoy hablando de un programa que escuché en vivo. En este programa en vivo llamó una persona al pastor de ese programa. Y entonces le hizo la pregunta: mi sobrino se identificó como homosexual, nosotros toda la familia somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Y el consejo que le dio ese pastor me gustó mucho, mis hermanos, me gustó mucho, porque él dijo: número uno, el hecho de que se haya identificado como homosexual no significa que va a dejar de ser su sobrino. Número dos, para que ese muchacho lo haya confesado, es algo muy difícil para él, porque sabe que le va a traer rechazo, sabe que le va a traer persecución, sabe que muchos lo van a hacer a un lado, muchos lo van a hacer a un lado. Entonces, no aparten a ese muchacho, hable con su sobrino, dígale: mira, yo te amo, yo entiendo que tú te estás inclinando en esta manera. La Biblia dice que Dios no te diseñó para esto, pero yo quiero que sepas que en mí vas a encontrar amor, afecto, cariño.
Déjele abierta la puerta a ese muchacho para que un día ese muchacho venga y se acerque a Dios sin odiar a la religión, sin odiar al Dios de la Biblia, sin sentirse juzgado, sin sentirse que lo van a excluir y alejar. Qué bonito que nosotros si nos alarmamos por el pecado del homosexualismo, qué bonito que nos alarmáramos por el pecado de la fornicación. ¿Cuántos están viviendo en unión libre? ¿Cuántos están viviendo en unión libre? Es un pecado muy desagradable. ¿Cuántos son tramposos? ¿Cuánta gente está metida en la política, en corrupción, en cosas? ¿Cuántos siguen con el chisme? ¿Cuántos son mentirosos? ¿Cuántos tipos siguen todavía en pornografía y en cosas? Son pecados horribles también. Pero ¿qué dijo Jesús cuando le trajeron la mujer adúltera? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno? Y dijo, no, Señor, ninguno. Y dijo, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Claro, nosotros no somos cómplices del pecado. Pero hermanos, tampoco nosotros podemos lanzar al infierno a una persona que mientras haya vida y esperanza. Hay que orar por esa persona y con el amor de Cristo predicarle y traerlo con la sabiduría que Dios da. ¿Qué dice la palabra en Proverbios? El que gana almas es sabio. Dios nos ha permitido con ese amor, con esa misericordia, con la sabiduría de Él, estar ganando en las últimas semanas un buen grupo de almas. Yo estoy feliz, hemos traído en las últimas 3 semanas 4 almas para el Señor y estamos felices con mi esposa, orando por ellos, felices que los estamos discipulando. Es una felicidad, es una alegría que yo no me puedo explicar. El traer una persona a Cristo es lo mejor que le puede pasar a uno. Y toda la partida de religiosos, toda la bola de religiosos criticándose unos con otros, criticando al pastor, no ganan un alma hace años. Es más, me gustaría que me dijera usted cuántas almas se ha ganado en su vida. De pronto ni la suya misma se la ha ganado. De pronto ni la suya. Entonces, amada iglesia, seamos sensatos, seamos humildes, reconozcamos nuestras faltas todos juntos delante de Dios. No nos ofendamos unos a otros, no nos peleemos unos a otros, no nos estemos mirando y criticando y juzgando unos a otros. Amemos, iglesia, perdonemos, iglesia, aprendamos a crecer en Dios. Que la prueba que ha venido sobre el mundo, toda esta pandemia, las crisis económicas en varios países, el desorden que hay, la carestía, todo lo que se ha levantado, que todo esto sirva para que nosotros nos acerquemos más a Dios, Ya pronto estaremos abriendo nuevamente los templos para congregarnos. Yo espero que este tiempo que falta la gente se meta de verdad con Dios, no que me toque aquí recibir muertos vivientes. Gente que en la alabanza está así, que en la predicación están bostezando y durmiéndose. ¿Para qué fue entonces esta prueba? ¿Para que la gente se alejara aún más de Dios? Yo no creo eso. Yo les pido, amada iglesia, que tomemos esto de la mejor manera. Que reconozcamos hoy delante del Señor que nosotros fuimos elegidos por Él. Y voy a terminar con este versículo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Qué texto tan poderoso. Elegidos según la presciencia de Dios. Dios con precisión, con exactitud, sabía que usted iba a decir amén al Evangelio. Sabía que usted iba a confiar en Cristo y que usted no se iba a rendir. Por eso lo escogió. Por eso le sigue dando gracia, le sigue dando misericordia. Pero eso no es para que usted haga su propia vida y viva como quiera. Dice, en santificación del Espíritu. O sea, para que cada día su vida se llene más del Espíritu de Dios. Para que cada vez su vida esté más agradable delante de Él. ¿Cuál es la verdadera meta del cristiano? Agradar a Dios, alegrar el corazón de nuestro Padre maravilloso, tenerlo feliz y contento. Esa es la verdadera meta del cristiano, santificación del Espíritu. Santifique sus ojos, amado hermano, lo que usted ve. Santifique su boca, como usted habla. Santifique sus oídos, lo que usted oye. Santifique lo que tocan sus manos, amado hermano.
Santifique sus pies, esos lugares hacia donde usted va. Santifique su corazón, cómo están los pleitos, cómo está el rencor, el resentimiento, la falta de perdón. Santifique su mente, no piense únicamente en hacer plata, no piense en la última camioneta, en la casa con piscina. No, mi hermano, tenemos la mente de Cristo para pensar cómo ganar almas, para pensar cómo hacer crecer la obra del Señor. Mi mente para conocer al Señor cada día más. Santifiquémonos, amada iglesia, que a eso nos llamó el Señor. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Qué maravilloso que al terminar una prueba uno diga, wow, la sangre del Señor me lavó. Estoy más santo, estoy más limpio, estoy renovado con mi fe y mi propósito, mire, en alto. Qué lindo que nosotros entendamos que para esto fuimos escogidos, para eso estamos aquí en la tierra como hijos de Dios, como verdaderos cristianos. Mi amada iglesia, si yo le hablo estas cosas como pastor es porque le amo y tengo que ser fiel a mi Señor también en hablarle y corregirle las cositas que están mal. Vamos a orar, preciosa iglesia. Vamos a dejar esto en las manos del Señor. Y yo confío en que la obra la hace el Espíritu Santo. Yo cumplo como mensajero y como intercesor estaré orando por cada uno de ustedes, pidiéndole a mi Señor que trabaje en sus vidas. Vamos a orar y a descansar delante del Señor todas estas cosas. Hemos sido escogidos según la presencia de nuestro Dios, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. La prueba no nos va a consumir, la prueba no nos va a destruir, es para nuestro bien. La necesitamos y nos va a ayudar, es para bien. Palabras de valor para enfrentar el peligro en el que vivimos. Señor, te damos gracias en esta tarde, maravilloso Dios. Y pues yo no me puedo levantar aquí como juez ni acusador de nadie, Señor, tú no me has llamado a eso. Al contrario, me levanto, Señor, con mucha humildad, con temor de Dios en mi corazón, sabiendo que yo mismo, Señor, te he fallado, que yo mismo he cometido errores, que yo mismo he pecado, Señor. Yo no me voy a levantar aquí como escarnecedor de nadie, Señor, a creerme mejor que nadie. Por eso pido tu misericordia, Padre. Tu misericordia sobre mi vida, sobre mi familia, sobre esta congregación que me has dado a pastorear. Padre maravilloso, te hemos pedido una visitación, pero ¿cuánto estamos realmente anhelando esa visitación? Solo tú lo sabes. ¿Cuánto deseamos realmente que tú estés en nuestros hogares? Solo tú lo sabes. Señor, trae convicción a los corazones de que esto es el cristianismo, de que nosotros no somos de esta tierra. Saca al mundo de todo corazón, saca al mundo del corazón, el pensar en los placeres, en los lujos, en las codicias. Saca eso, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Todo problema de codicia, de avaricia, toda persona que esté en pecados sexuales, en pecados de la lengua, de los ojos, en chismes, en mentiras, en contiendas, saca todo eso, Dios mío. Santifícanos. Que ese fuego que tú has permitido de prueba nos sirva para refinarnos, como la plata, como el oro. Que podamos, Señor, salir limpios, sin impurezas, sin cosas que tú nos vayas a tener que reprochar después. Ayúdanos, precioso Dios. Y ayuda a cada uno de mis hermanitos que allá el Señor te lo está pidiendo. Yo te pido, Espíritu Santo, pon tu mano sobre todo que aquel que se está humillando ante ti, que está reconociendo que ha fallado, que te está pidiendo ayuda. ¿Cuántos, Señor, están allí solos, enfrentando su lucha y su batalla solos? Pero no se han dado cuenta que tú estás allí. Jesús, si te tenemos a ti, tenemos todo. Tu palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? No, nosotros no queremos ganar el mundo entero. Nosotros queremos, señores, tenerte a ti contento. Úsanos para ganar almas, eso sí. Úsanos para traer a mucha gente a la luz, al verdadero evangelio, Señor. No al de la prosperidad, no al de la comodidad, no al evangelio adulterado que hoy se ve en tanto lugar, no. Al evangelio del arrepentimiento, Señor, de la santificación, sí, a ese sí. Porque estamos en esta tierra para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, sí. No estamos para ser millonarios y para ser gente exitosa, no estamos para eso. Saca a tu pueblo de eso, por favor, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, con tu presencia, con tu guianza. También te pido que bendigas cada hermano y cada hermana
que con fidelidad, Señor, ha traído sus diezmos delante de ti, sus ofrendas, multiplícales, recompénsales abundantemente, generosamente, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, conforme a tus promesas. Y gracias, mi Padre, nosotros nos rendimos ante ti, te damos honra y honor a ti, maravilloso Dios. Gracias, Señor, te amamos mucho, Padre. Ayúdanos, Dios. En Cristo Jesús recibe gloria y alabanza, Señor. Amén y amén. Gracias, preciosa iglesia, les amamos, les enviamos un saludo con mucho amor aquí los pastores desde Canadá. Señor les bendiga.